vamos a trabajar lo que corresponde a la seguridad del sistema. En este caso, pues vamos a seguir trabajando de la misma manera como hemos venido realizando todos los formularios, la guardada y toda esa parte de las búsquedas. Vamos a utilizar la misma forma que hemos venido trabajando en otros videos. Acá lo que vamos a trabajar es la parte de la seguridad. En este caso, pues la parte de la gestión de los usuarios, los permisos y todo eso. Bueno, aquí vamos a ver, lo primero que vamos a hacer acá es realizar el modelo de nuestra gestión de usuario. En este caso, ¿verdad? Como hemos venido trabajando bastante, digamos, ordenado, creando carpetas por cada uno de los modelos que hemos tenido, teníamos la carpeta modelo aplicación, que es el modelo donde tenemos todas las clases de la aplicación. Vamos a tener una nueva carpeta que en este caso yo le voy a poner gestión de usuario. Entonces, en esta carpeta lo que vamos a hacer es crear un nuevo modelo de datos. El modelo de datos, ¿verdad? Contará de las siguientes tablas. En este caso, la tabla función de acceso. Entonces, en esta tabla lo que vamos a guardar van a ser todas las funciones o todos los accesos que nosotros vamos a permitir al sistema o todos los permisos que nosotros tengamos. Entonces, vamos a tener el ID, la descripción y el código. Después de eso, vamos a tener la parte de los usuarios. En la parte de los usuarios, ¿verdad? En mi tabla yo tengo, ¿verdad?, el nombre de usuario y la clave del usuario. Y nosotros podemos agregar los nombres, los apellidos, la dirección, teléfono, algunos datos que consideremos los podemos guardar aquí en la parte de los usuarios. Acá, ¿verdad?, como un usuario puede tener muchos permisos y un permiso puede ser de muchos usuarios, tenemos aquí la tabla donde van a estar las funciones asignadas. En este caso, todos los permisos por usuario. Entonces acá tenemos el ID, el usuario ID, la función de acceso ID y la fecha de vencimiento de ese permiso. Cabe mencionar, ¿verdad?, que aquí podemos necesitar otro elemento, también lo podemos agregar dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. Una vez que tengamos creado nuestro modelo de datos, vamos a trabajar, ¿verdad?, siempre como hemos venido haciendo. Le damos clic derecho y le decimos generar base de datos a partir del modelo. Desde este modelo generamos la base de datos y después agregamos lo que es la generación de código para que se nos genere en la parte de las clases acá y se nos haga la parte del context. Como podemos ver, ¿verdad?, aquí tenemos, ¿verdad?, la parte del context donde tenemos todas las clases y acá tenemos todas las clases que acabamos de crear. En este caso, ¿verdad?, función asignada, función de acceso, usuario. Ahí tenemos las tres. Acá, ¿verdad?, lo que se nos crea también, ¿verdad?, es el control de acceso container, que es el que vamos a utilizar en la parte de la conexión. Entonces acá, cuando nosotros generamos, se nos va a crear una nueva conexión. En este caso se va a llamar control de acceso container. Y aquí tenemos la nueva conexión, debajo de la otra conexión que ya teníamos. Y aquí tenemos la otra conexión. Igual como hicimos en la aplicación, vamos a agarrar esa conexión y también la vamos a poner en la parte de nuestra aplicación Windows. Vamos acá a la parte de la app-config de la aplicación Windows y también copiamos, ¿verdad?, lo que es la parte del control de acceso container, que es nuestra conexión a la base de datos de gestión de usuario. Una vez que ya tenemos conectada la base de datos y creado nuestro modelo, vamos a ir a la parte, ¿verdad?, que corresponde a crear nuestra clase o nuestros métodos donde vamos a tener acceso. En este caso, lo que vamos a hacer primero, ¿verdad?, es irnos a la parte de libro down y crear, ¿verdad?, el acceso a datos. En este caso hicimos una carpeta también que se llama gestión de usuario y ahí vamos a poner, ¿verdad?, cada una de las clases que vamos a necesitar. En este caso, las clases que tenemos son, funciones de usuario, lista usuario, usuario y asignar permiso. Entonces aquí tenemos cada una de las clases para guardar los usuarios, para guardar las funciones y para asignar los permisos a esos usuarios. Son las tres tablas que nosotros tenemos. En este caso vamos a ver la de usuario. Entonces acá
En la parte de usuario, ¿verdad? Tenemos una, igual, ¿verdad? Las conexiones, las referencias, a cómo hemos venido trabajando. Entonces aquí, ¿verdad? Igual referenciamos, ¿verdad? El control de acceso container, esto que lo vamos a ocupar, que ahí vamos a ver más adelantito. Y acá, igual, el método para agregar el usuario. Y le mandamos, ¿verdad? En este caso, bueno, aquí tenemos dos métodos que tenemos que, bueno, en este caso, ¿verdad? Estos métodos ya existen, ¿verdad? Y nosotros, en este caso, ¿verdad? Son modos de encriptar las claves. Existen varios métodos de encriptar claves. Aquí, ¿verdad? Nosotros ocupamos este que está acá. Y tenemos la parte del método de encriptar y el método de desencriptar las claves. Eso va a ser lo nuevo que vamos a tener acá. Entonces, acá cuando nosotros vayamos a agregar un usuario, lo que vamos a hacer es encriptar ese usuario y esa clave para que las claves de usuario se guarden encriptadas en la base de datos. Entonces acá lo que hace es llamar al método de encriptar y le mando el usuario que esté en el cuadro de texto. Le mando encriptar y le mando la clave que está en el cuadro de texto. Una vez que tengo eso, yo lo guardo en la base de datos, igual a como hemos venido trabajando. Acá la clave maestra, ¿verdad? Esta se ocupa para la parte de la encriptación, ¿verdad? En el método de encriptar ocupa a partir de una clave que él encripta, entonces esta es la clave maestra que lo ocupa para encriptar y desencriptar también. Aquí está la otra. Acá tenemos también un método que se llama validar, ¿verdad? En este caso, igual, él manda a encriptar al usuario y la clave. Y acá, ¿verdad? Buscamos ese usuario, ¿verdad? Que le pasamos por usuario y por clave. Entonces vamos a buscar eso, ¿verdad? En la tabla usuario. Ahí está como el nombre de usuario igual al parámetro que le pasamos. Y el otro, la clave de usuario con el que le pasamos ahí. Entonces, si un caso encuentra, lo que vamos a hacer es que devuelva el usuario ID o si no, que devuelva un 0. Esto lo vamos a ocupar en el caso cuando el usuario inicie sesión. Cuando él inicie sesión, nosotros vamos a necesitar cuál es el usuario ID que inició la sesión. Si él no devuelve nada, entonces quiere decir que ese usuario no tiene permiso o no puede iniciar sesión en nuestro sistema. Lo otro que tenemos acá, ¿verdad? Es un listar usuario que hemos venido trabajando. Tenemos un método para verificar los permisos, que lo que va a hacer en este caso le vamos a pasar el ID del usuario y le vamos a pasar el ID de la función. En este caso el ID del permiso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí lo vamos a hacer con Linkum. Lo que vamos a hacer es buscar en la función de acceso con inner join con la función asignada, que es donde están los permisos por usuario. Entonces le decimos acá que donde el usuario sea el usuario que le pasamos y la función sea la función que le pasamos, que en este caso lo que estamos verificando es que si este usuario tiene permiso a esa función. Y la fecha de caducidad, que si la fecha de vencimiento del permiso es mayor a la fecha actual. En este caso para probar que si tiene permiso y que también está vigente la fecha del permiso. Y acá le decimos que retorne, en este caso si retorna mayor que 0, en este caso 1 o lo que sea, él va a retornar verdadero, de lo contrario falso. Entonces ahí vamos a ver si tiene permiso o no tiene permiso ese usuario. Acá, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En la parte de funciones down, que en este caso, ¿verdad? Lo que hacemos es buscar una función para mostrar todas las funciones por código, para verificar, ¿verdad? Si ya existe una función, en este caso, para no guardar los códigos repetidos, el método de agregar una función, el mando el código y la descripción, y se guarda acá la parte de la función, acá para modificarlo y para eliminarlo. Y aquí un listar, ¿verdad? Por un caso de un combo o algo. El siguiente sería asignar permiso. En asignar permiso tenemos acá, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En este caso yo lo tengo el agregar, pero también podemos hacer el de editar, cambiar y toda esa parte. Acá lo que se hace es igual, acá listar todos los permisos, listar todos los usuarios. En este caso, ¿verdad? Como sabemos que lo vamos a ver ahí en el formulario, y agregar esa función de usuario, de la función asignada, o sea, la función para los usuarios, que es todos los datos que le pasemos nosotros, en este caso a estos métodos.
Una vez que ya tenemos todos los métodos para guardar, los vamos a ir a la parte del diseño. En la parte del diseño, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, hasta ahorita lo que hemos venido haciendo es haciendo los diferentes, digamos, el ABC de lo que es guardar, eliminar y algunos métodos que podemos ocupar o que vamos a ocupar, ¿verdad? En la parte de los permisos, de probar permisos y esa parte, y la parte de la encriptación. Eso es lo nuevo aquí. Y ahí todo lo demás es como hemos venido trabajando, guardando, ¿verdad? Con los diferentes métodos que ya hemos utilizado. Y acá, ¿verdad? Lo que nos falta acá para esto sería la parte del diseño. Igual lo tenemos en una carpeta que se llama gestión usuario y tenemos acá los diferentes formularios. El primer formulario, ¿verdad? Sabemos que es donde vamos a guardar la función. Y ahí tenemos el formulario donde tiene el código de la función y la descripción de la función. Entonces, igual acá, ¿verdad? Los vamos al código del formulario y lo que vemos acá es los mismos guardar que hemos venido trabajando. Le damos el buscar por si ya existe. Después lo vamos a agregar y le mandamos el código y la descripción. Y es lo que dice que si la operación es inválida, ¿verdad? En el caso de que retorne falso. Igual verá en la parte de modificar, si retorna falso, la operación es inválida. Y limpiamos la parte de los cuadros de texto. Después lo vamos al validating, ¿verdad? En este caso para ir a buscar y probar que el código no exista y saber, ¿verdad? Si es nuevo o no es nuevo en el caso de la función de usuario. En el caso del otro formulario, ¿verdad? De los usuarios, igual acá lo que corresponde es agregar un usuario. Acá, como les dije, podemos tener el nombre, la dirección, teléfono del usuario y todo eso. Aquí para guardar un usuario también nosotros podemos confirmar la clave, decirle cuál es el ID de usuario, tal. ¿Cuál es la clave? Pone la clave. Podemos repetir la clave y validar de que sean iguales y toda esa parte lo podemos hacer. Aquí en este video, ¿verdad? Se les explica lo que es la parte básica sobre, bueno, este es el pedir clave. Aquí lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es guardar lo que corresponde a la parte de los usuarios. Entonces, solo en este caso, pues como la tabla solo tiene el usuario y la clave, solo eso es lo que vamos a guardar. Entonces, acá lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es agregar el usuario. Y eso es todo. En este caso solo tengo el método que agrega el usuario, pero también podemos hacer la parte de eliminar usuario, la parte de modificar y todo eso lo podemos hacer con los diferentes métodos que ya conocemos. La otra parte sería la de los permisos o asignarle permiso a los usuarios. Entonces en este formulario lo que vamos a hacer es agarrar el usuario, agarrar el permiso y decirle la fecha de caducidad de ese permiso. Entonces aquí le decimos cuál va a ser. Cargamos todos los usuarios, seleccionamos ese usuario, seleccionamos el permiso y la fecha de vencimiento de ese permiso. Entonces eso es lo que va a tener ahí la parte de los usuarios. Entonces como pueden ver acá, solo está el guardar. Acá lo que agarra es la parte del combo del usuario ID, el combo de la función ID y la fecha de vencimiento y la manda a guardar. Le decimos que la agregue y le decimos que está grabado. En este caso si retorna verdadero o falso, le decimos que no está grabado. Eso dependerá de lo que nos devuelva el método acá. Acá tenemos la parte del load, que es lo que ya miramos, que es cargar en este caso los combos, el combo de los usuarios y el combo de los permisos. Y ahí tenemos la parte de lo que corresponde al diseño de los formularios. El otro formulario que tenemos acá es el formulario de login. En el formulario de login, lo único que vamos a tener acá, ¿verdad? Es pedir el usuario y la contraseña. Esto para verificar, ¿verdad? A la hora que entre el sistema. Entonces tenemos la parte del login que corresponde al usuario y la contraseña. Y acá tenemos lo que corresponde a ese formulario. En el aceptar lo que vamos a hacer es ver el ID de usuario. Bueno, aquí vamos a hacer algo antes. Lo vamos a ir al formulario de inicio, que es el primer formulario que se carga, ¿verdad? En este cargo sería
el formulario de inicio y lo vamos a ir aquí a la parte del load. En la parte del load del formulario de inicio, que es el formulario de la presentación que tenemos el menú y toda esa parte. Entonces lo que vamos a hacer ahí es abrir el formulario de gestión de usuario, el login, el formulario donde nos va a pedir el login, o sea, los datos para accesar, las credenciales de acceso. Lo mostramos el formulario y lo que vamos a hacer en este atributo, en este elemento, vamos a crear un elemento que se llama ID de usuario y lo que vamos a hacer acá es del formulario login vamos a capturar el ID del usuario. En este caso, el usuario que se loguee le vamos a agarrar el ID. Entonces le decimos que el ID de usuario sea igual al formulario, ¿verdad? De login. En este caso, ¿verdad? El ID de usuario. Lo mostramos y aquí le decimos si el ID de usuario es menor que 1, entonces que cierre el formulario. En este caso, ¿verdad? El formulario donde pedimos los datos, que es el formulario login, para que nos deje pasar. Entonces aquí lo que queremos, lo que estamos haciendo, ¿verdad? En este caso es solo capturando el ID de usuario para tenerlo ahí y manejarlo, ¿verdad? En la parte del sistema, para tenerlo ahí y verificar los permisos. Bueno, una vez que tenemos esa parte, ¿verdad? En el formulario del login, en el aceptar, lo que vamos a hacer es que el ID de usuario sea igual al, en este caso, al método que tenemos de validar en el usuario down y le mandamos los dos. En este caso le vamos a mandar el usuario y la clave. Y le decimos, si ID de usuario, que lo va a guardar acá, lo que devuelva el método validar, que lo tenemos acá, ¿verdad? En libros down, gestión de usuario, usuario down, el método validar. Aquí tenemos el validar, entonces acá lo que recibe es el usuario y la clave y lo que retorna es, en este caso, el usuario ID. Si encuentra un usuario, me devuelve el usuario ID. Si no encuentra usuario, me devuelve 0. Entonces aquí, si es mayor que 0 el ID de usuario que me devolvió el método validar, entonces en este caso cierro el formulario, ¿verdad? En este caso, lo que hago es cerrar el formulario. ¿Por qué? Porque es mayor que 0 y quiere decir que ese usuario existe en mi base de datos. Entonces, como existe en mi base de datos, entonces cierro el formulario que me pide el acceso. Después, de lo contrario, si no le digo, si esto es menos, 0, entonces le digo que los datos son inválidos y limpio los cuadros de texto y queda ahí siempre mostrando el formulario que pide las credenciales. En el caso de lo que hace el otro formulario, ¿verdad? En este caso el inicio es ese login que trajo, ese ID que trajo el formulario login lo va a capturar acá para tenerlo, ¿verdad? En todo el sistema, ese ID de usuario y estarlo verificando, ¿verdad? Si ese usuario tiene permiso. El usuario que inició sesión lo vamos a verificar a ver si tiene permiso. Entonces aquí ya lo tenemos, entonces ahora lo vamos al método que tenemos, ya tenemos esa parte, tenemos el ID del usuario, entonces ahora hay que verificar si ese usuario tiene permiso. Entonces para verificar eso lo vamos a tener que ir a cada una de las opciones que nosotros queremos verificar el permiso. Entonces en este caso yo lo escribí en una de las opciones del menú como es el tipo cliente, tipo de cliente, que es un catálogo. Entonces le digo acá, si los vamos al método verificar permiso y le mando el ID de usuario y le mando este 1, que este 1 va a corresponder al ID del permiso que yo haya creado. O sea, si yo creo un permiso y el ID es 1, entonces yo le mando un 1 para decir que es el permiso a los catálogos. Si es el permiso a los, digamos, al maestro detalle y el ID es un 2, entonces acá yo le voy a mandar un 2. Bueno, no sería acá, sería en la parte del menú para cargar lo que es el maestro detalle. Entonces acá le mando el ID del usuario, que es el que capturamos, ¿verdad? En el formulario, y le mando el ID del permiso. En este caso, si es un permiso de catálogo, permiso
para eliminar, permiso para guardar, permiso para editar, todo eso, ¿verdad? Lo podemos controlar aquí. Entonces, si acá dice, le mando eso, si esto devuelve, ¿verdad? En este caso, un verdadero, entonces él va a entrar a esta parte y nos muestra, en este caso, el formulario correspondiente a ese permiso. Vamos a ir a ver el verificar permiso que está en usuario dado. Entonces aquí tenemos el verificar permiso. Entonces aquí dice el verificar permiso, que recibe el ID del usuario y el ID de la función. Verifica, ¿verdad? En esas dos tablas si ese usuario existe con esa función ID, el ID de usuario, la función y la fecha. Entonces, si q.com, o sea, si la cantidad de registros es mayor que 0, me devuelve true, si no, false. Entonces, quiere decir que si encontró el registro, devuelve verdadero, si no, falso. Y acá verifica. Si esto es verdadero, entonces me carga el formulario. Si no, me manda a decir el usuario no tiene permiso. Entonces, esa parte, esto es lo que tenemos que trabajar en cada uno de las opciones de menú para verificar los permisos de los usuarios. En este caso, ¿verdad? Nosotros verificamos que el usuario tenga permiso acá. Si el usuario tiene, el usuario que se lo vea, tiene el permiso tal, entonces verificamos ese permiso y lo dejamos entrar al formulario. Lo vamos a probar acá. Vamos a ejecutar el sistema. Yo ya tengo dos usuarios pregrabados, ¿verdad? En este caso yo tengo H. González. Aquí tengo el usuario H. González que tiene permiso. Igual, ¿verdad? Podemos salir y probar a ver si acá, si un usuario no tiene permiso, y le damos a aceptar a ver qué me dice. Este usuario no existe en la base de datos y ahí dice datos inválidos, me limpia y me vuelve a mostrar. Acá le digo el que ya tiene permiso. Me permite el acceso. Acá vamos a verificar el permiso tipo de cliente. Dice el usuario no tiene permiso. Quiere decir que a ese usuario todavía yo no le he asignado ese permiso. En este caso solo a ese no tiene permiso porque es el único que tengo validado. En la parte de cliente él sí tiene porque no lo he verificado al otro lado, pero también yo lo puedo hacer la verificación. Entonces acá lo vamos a usuario, vamos a crear, bueno, aquí está en usuario vamos a crear la parte de crear usuario, los permisos. Bueno, cambiar contraseña también lo podemos realizar. En este caso no lo tengo hecho. Y la función, asignar las funciones a los usuarios. Entonces aquí yo tengo ya la creación de usuario. Lo que no tengo es permiso. Entonces le voy a decir 001 o 123, lo que sea. Y lo va a tener un permiso que se llama catálogo. Permiso a los catálogos. Le digo aceptar. Ahí está grabado el permiso. Me voy aquí al usuario, se lo voy a asignar al usuario que tengo acá. Le digo, bueno, acá tengo, ¿verdad? Los usuarios, en este caso los tengo encriptados. En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos hacer, en vez de mostrar acá la parte como en mi tabla, yo solo tengo el ID de usuario, el usuario con el que inicia sesión, los datos, en este caso el usuario y la contraseña. Yo aquí mando a mostrar la parte del ID de usuario. Pero nosotros podemos crear un formulario, ¿verdad? Que tenga más datos como el nombre, la dirección de teléfono, y en este caso acá mostramos el nombre del usuario y los datos pues de las credenciales no es necesario mostrarlos acá. Entonces acá selecciono el primero porque sé que ese es el usuario que acabo de iniciar sesión. Le digo agregar permiso, el permiso que acabo de crear. Le digo que la fecha de vencimiento sea, no sé, el otro mes, el 31 el 20 de septiembre, y le digo guardar. Dice que el nuevo registro ha sido guardado. Bueno, aquí me faltó limpiar esto y ya. Quiere decir que acá el usuario ya tiene que tener permiso. Vamos a los catálogos y le decimos tipos de cliente. Y ahí tenemos, miren, el usuario ya puede accesar a esta pantalla porque le acabo de dar ese permiso. Entonces ahí ya tengo, ¿verdad? Ya tengo creado ese permiso y asignado a un usuario. En este caso, como les había dicho, acá yo puedo ver la parte de
las asignaciones de los permisos y ver, como les dije, que allá como miraron que se pasó un 1 de parámetros, ustedes pueden ver por qué. Entonces aquí veamos que el permiso catálogo es el ID 1. De ahí el usuario que pasa, en este caso es el 3. Y el permiso que le asigné al usuario 3 es la función 1, que es esta que está acá. Entonces, y aquí tiene la fecha de vencimiento. Entonces esto es lo que se verifica, ¿verdad? En la parte de los métodos. Verificar en este caso que tenemos ese permiso. Entonces acá también yo tengo otro usuario, ¿verdad? En este caso yo puedo iniciar sesión con este usuario. Tengo otro usuario que creo que se llama Juan, que también tiene acceso. Ahí está, el usuario Juan. Entonces aquí igual él no tiene permiso a nada en este caso. Nosotros podemos hacer varias cosas acá. Podemos comenzar a verificar algunas cosas. Por ejemplo, si el usuario no tiene permiso a nada, le podemos bloquear todo el menú. Todo eso podemos hacer acá. Por ejemplo, si queremos hacer esa parte, por ejemplo, si el usuario no tiene ningún permiso, entonces decimos, no, como no tiene permiso hay que bloquear todas las opciones de menú. O sea, podemos hacer algunas verificaciones y con un poquito más de tiempo validar ciertas opciones, ¿verdad? En la parte de acá, en la parte de la seguridad. Por acá, yo tengo un método que ya lo había creado en la parte de usuario down y tengo un método que se llama verificar uno, cualquier nombre. Entonces acá en este método lo que hago es igual que el método que tengo acá, verificar permiso. Entonces le digo, si verificar permiso 1, le mando el ID de usuario y si ese usuario no tiene ningún permiso, entonces aquí le devuelvo la cantidad de permisos que tenga ese usuario. Entonces acá lo que voy a probar es si esto que me devolvió acá es menor o es 0, entonces le digo que que me bloquee, ¿verdad? En este caso lo del menú. Ahí puedo ver y verificar, ¿verdad? Algunas cosas para ver si dependiendo del permiso. Entonces, acá lo que voy a hacer es utilizar este método. Entonces vamos a ir acá donde están los permisos, ¿verdad? Que es en esta parte. Entonces acá le digo si el ID de usuario es menor que 1. Perdón. Sería a la hora del permiso, a la hora que estoy verificando el permiso. Bueno, acá, ¿verdad? Lo que le digo es que acá el usuario op.verificar permiso, el ID de usuario le mande 1, entonces aquí le cargo el formulario. Entonces, en este caso, acá lo que estoy verificando es el permiso en el formulario. Entonces, acá en la parte del login, bueno, aquí dice que si el ID de usuario es mayor que 0, aquí verifico, ¿verdad? La parte de ese permiso. Entonces aquí lo que estoy haciendo es iniciando, ¿verdad? En este caso, aquí sería. Entonces aquí lo que voy a la gestión, entonces le digo, si el ID de usuario es menor que 1, entonces cierro el formulario. En el caso, ¿verdad? Si es menor que 1, le digo que no tiene permiso. Entonces acá yo puedo probar. Creo que aquí tengo la parte del código. Aquí está. Aquí yo puedo probar, aquí de lo contrario le mando a buscar, ¿verdad? Bueno, aquí habilito la parte de esta variable y le digo que p es igual a 0 para decirle que es una variable cualquiera. Verifico acá, le digo de lo contrario, le digo si acá, si el ID de usuario es menor que 1, entonces acá, si es mayor que 1, quiere decir que tiene permiso. Entonces le voy al caso contrario y le digo que mande a llamar al método verificar permiso 1 y le mando el ID de usuario. Entonces, él me trajo aquí más de 1. Bueno, en este caso, acá como ya está verificado que de lo contrario es igual que 1, entonces acá lo que estoy probando es el permiso solo, que el usuario puede entrar. Una vez que ese usuario entra, entonces acá yo hago y verifico si ese usuario tiene más de un permiso o tiene más, o tiene un permiso al menos. Entonces le digo, sí,
es menor que 1 los permisos, quiere decir que ese usuario no tiene permiso ninguno, simplemente existe en la base de datos como acceso. Entonces le digo que me bloquee el menú. Eso es lo que hace ahí. Entonces, guardo eso, lo pruebo. En este caso yo tengo el H. González que tiene un permiso y tengo el otro usuario. Vamos a verificar. Bueno, Juan y Juan. Le digo aceptar. Juan puede tener acceso al sistema. Entonces Juan tiene acceso al sistema, pero no tiene ningún permiso. Entonces ahí le bloqueamos en la parte del menú. En el otro usuario, en este caso que el otro usuario tiene al menos tiene un permiso, entonces también lo podemos probar. Y a él no se le bloquea el menú. Entonces ahí, así igual podemos nosotros hacer de diferentes maneras dependiendo de lo que vayamos necesitando ahí en la parte de seguridad. Y podemos ver qué permisos podemos asignar. En este caso, la parte de los permisos o la parte de la gestión de usuarios, ¿verdad? Tenemos que ir programando y ir haciendo, ¿verdad? En cada una de las opciones del menú, en cada botón. Podemos llegar, ¿verdad? Hasta lo más mínimo, ¿verdad? Que tengamos ahí en nuestro sistema. Al botón eliminar, al botón modificar, al botón guardar. Todo eso ahí podemos comprobar. Podemos hacer un permiso para guardar y verificarlo. Si el usuario lo tiene, puede guardar. Si el usuario no lo tiene, no puede guardar. Entonces también todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? En la parte de la gestión de usuario. Bueno, por esta parte, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Con la parte de seguridad de este video, ¿verdad? Con este caso, ¿verdad? Como lo vieron, ¿verdad? Un poco sencillo por la parte de que solo verificamos los permisos. En esta parte, ¿verdad? Esto es lo que vamos a trabajar y le corresponde, ¿verdad? En este caso a ustedes ya aplicar estos códigos, ¿verdad? En las aplicaciones correspondientes.